Buenos días con todos, bienvenidos. Hoy día tenemos una clase más del Evangelio según San Marcos. Hoy día vamos a intentar acabar el capítulo 7 y empezar el capítulo 8. Como ustedes recordarán, la clase anterior vimos un encuentro muy particular, el encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia era una mujer que tenía a su hija con un demonio dentro de ella. Era una hija que estaba poseída por un demonio. Vimos el encuentro entre esta mujer y Jesús y la conversación que se da entre ellos. Al final fue una lección muy importante de nuestra vida de oración y nuestra perseverancia mientras estamos a los pies de Cristo, pidiéndole dirección, pidiéndole algo en general para nuestra vida. Así que aprendimos varias lecciones que al final yo quería avanzar y terminar el capítulo 7, pero solo englobamos esa historia. Así que espero que haya sido de edificación esa clase para ustedes, la clase de ayer. Bueno, hoy vamos a continuar con el relato. Marcos nos está mostrando que Jesús está en la región de Tiro y Sidón, que es una región gentil, una región no judía. Ahora Jesús va a seguir su camino, y en el camino van a suceder varias cosas. Veamos la primera cosa que sucede luego de la conversación con la mujer sirofenicia. Veamos el capítulo 7 de Marcos y leamos los versículos 31 en adelante. Dice lo siguiente Marcos: Jesús volvió a salir de la región de Tiro y se fue por Sidón al lago de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le llevaron allí a un sordo y tartamudo y le rogaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Luego levantó los ojos al cielo y lanzando un suspiro le dijo: Efata, es decir, ábrete. Al instante se le abrieron los oídos y se le destrabó la lengua, de modo que comenzó a hablar bien. Jesús les mandó que no contaran esto a nadie, pero mientras más se los prohibía, ellos más y más lo divulgaban. La gente estaba muy asombrada y decía: todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Acá vemos un milagro. Jesús está pasando por la región de Tiro y Sidón y pasa y cruza la región de Decápolis. La región de Decápolis era una región generalmente gentil que nosotros la leímos o la escuchamos cuando Jesús manda al hombre endemoniado gadareno, que de él salieron miles de demonios, y los manda a la región de Decápolis. Eran ciudades gentiles, ciudades no judías. Jesús está haciendo como un recorrido final por estas regiones. Por esas regiones donde prácticamente no hay judíos, hay muy poca población judía. Está alcanzando, por así decirlo, a los gentiles. Es como una travesía muy corta donde se enfoca en ellos. Vimos a la mujer sirofenicia, pero ahora le traen un hombre que es sordo y es tartamudo. Y le piden por favor a Jesús que imponga las manos sobre ellos. Jesús lo aparta, pero Jesús hace algo muy raro. Jesús hace algo que generalmente cuando nosotros conocemos algo general de los milagros de Jesús, nunca nos imaginamos que pudiera ser algo así. ¿Qué hace Jesús? Le mete los dedos en los oídos y con su saliva moja la lengua del tartamudo. ¿Se dan cuenta que Jesús está haciendo algo muy diferente a lo que ha hecho antes? Pero cuando Él hace esto, ¿qué sucede? El sordo empieza a oír y lo que era tartamudo ahora empieza a hablar fluidamente. ¿Por qué Jesús hace esto y por qué lo hace de esta manera? ¿Por qué Jesús no impone las manos nada más como le pidió la gente? ¿Por qué no hizo esto? Porque Jesús, pienso yo, nos está mostrando que Él no tiene un patrón en general para hacer milagros. Si Jesús hubiera hecho todos los milagros de una misma manera, ustedes pueden estar seguros de que la gente hoy en día, al buscar un milagro del Señor, estaría tratando de repetir ese patrón. Si Jesús impuso la mano para sanar a todos, hoy en día, cuando oraríamos por sanidad, todos tendríamos que imponer la mano. Pero cuando vemos la persona de Jesús y sus milagros, hay veces que impuso la mano, hay veces que simplemente lo dijo, hay veces que simplemente lo dijo a la distancia, como en el caso de la hija de la mujer sirofenicia, y hay momentos como este, en el cual Jesús le mete los dedos a los oídos y aparte echa saliva en su lengua, que eso para algunos de nosotros debe ser como algo desagradable. Yo pienso que para este hombre tartamudo también debe haber sido algo medio raro, medio extraño, pero ahora no le ha importado nada, porque ya puede oír y ya puede hablar. Lección que nosotros aprendemos en este momento. El Señor puede obrar de distintas maneras.
no encerremos al Señor en una caja. Que solamente Dios puede hacer un milagro de una sola forma y no de otra. Que Dios puede responder la oración de cierta manera como nosotros pensamos y no como Él lo considere correcto. Hay veces que nosotros quisiéramos saber la forma en la que Dios va a contestar nuestra oración o va a ser un milagro, pero la verdad es que no sabemos. El Señor lo puede hacer de distintas maneras, de miles de maneras. Así que nosotros no tenemos que caer en el error de encerrar a Jesús en una caja y pensar que si no hacemos una oración de tal forma, o si no imponemos las manos de tal forma, o si no ungimos con aceite a una persona, la persona no va a ser sanada. Jesús cambió las formas de hacer milagros para no dejarnos un patrón específico, sino para decirnos, confíen en mí. Yo sé la mejor manera de obrar, de responder su oración, de todo lo que ustedes me pidan y de cómo yo obre en este mundo. Eso va a depender de mí. Yo soy soberano, yo escojo la forma correcta o no correcta de hacerlo. Ustedes simplemente clamen a mí y confíen en mí. Y más bien estén expectantes de cómo voy a hacerlo. Porque cuando lo haga ustedes se van a quedar sorprendidos. Ese es el enfoque que quiero que nosotros meditemos hoy. No encerrar a Jesús en una caja. Clama a Él, pídele dirección a Él y espera a ver cómo Él obra. Esa es la lección. Una de las cosas adicionales que suceden es que cuando el hombre empieza a hablar, Jesús le pide a la gente que por favor no divulguen el milagro. Porque como ya les hemos dicho, o ya les he dicho, Jesús no quería ser conocido como un milagrero, no quería ser conocido como un hacedor de milagros. Porque el propósito por el cual Jesús vino, sí era para manifestar que era el Mesías, pero para morir. Porque Él vino cumpliendo las profecías del Mesías sufriente, no del Mesías reinante. Eso sucederá en su segunda venida. Así que Jesús no quería que la gente se confundiera pensando que Él se iba a quedar en la tierra, que Él iba a reinar ya, cuando su propósito era morir por nosotros en la cruz. Por eso es que Él no quería. Pero ¿qué sucede? La gente igual sigue siendo chismosa. Y la gente propaga por todos lados lo que Jesús ha hecho. Al punto que Jesús, su ministerio se va a hacer más complicado porque la gente se le va a querer avanzar o abalanzar encima porque quieren un milagro. No porque están interesados en escuchar a Jesús y aprender de Él y reconocerlo como Señor, sino porque quieren sacar un provecho de Él. Lamentablemente es así. Así que Jesús continúa su camino, pero la gente, nos dice Marcos, dice todo lo hace bien. Aún hace que los sordos oigan y que los ciegos vean. Me encanta porque yo creo que Marcos registra esta frase, todo lo hace bien, para transportarnos a la creación. Cuando el Señor crea el mundo entero, dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y acá es como que Marcos nos está mostrando, Jesús hace todo bien, Jesús hace todo bueno, Jesús es Dios con nosotros, Jesús es Dios encarnado. Yo creo que Marcos, por así decirlo, está tratando de mostrarnos o reafirmar la divinidad de Jesús que ya nos ha ido mostrando en capítulos anteriores. Así que no encerremos a Dios en una caja. Él obra como Él quiere, tú solo clama y confía. Sigamos leyendo y ahora sí entremos al capítulo 8. Capítulo 8 nos va a mostrar un milagro que ustedes ya han visto, por así decirlo, pero que es distinto. ¿A qué me refiero? Vamos a leerlo. Capítulo 8, versículo 1. Dice lo siguiente. Por esos días volvió a reunirse una gran multitud. Como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, esta gente me parte el corazón. Hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, podrían desmayarse en el camino, pues algunos de ellos han venido de muy lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y dónde vamos a conseguirles pan suficiente en un lugar tan apartado como este? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Y ellos respondieron, 7. Hacemos una pausa. Recordemos que Jesús no está en la zona judía del Mar de Galilea, sino está en la zona gentil, en la zona no judía. Ahora se le ha juntado una gran multitud. Ya están con él 3 días. Y Jesús, al ver la multitud, como vimos en la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a los 5,000, siente compasión de las personas. Las ve y dice, muchachos, le dice a sus discípulos, esta gente me parte el corazón, tengo compasión de estas personas. Yo sé que si despido a las personas en este momento, en el camino, ya que están sin comer, pueden perecer.
Por lo tanto, quiero alimentarlas, por así decirlo. Quiero suplir sus necesidades. ¿Qué hacen los discípulos? Marquen esto, piensen esto. ¿Qué hacen los discípulos que han visto la multiplicación de los panes y los peces en los capítulos anteriores? ¿Qué hacen ellos? ¿Y de dónde vamos a sacar comida para tanta gente? ¿De dónde vamos a sacar? Pero tú dices, un ratito. Pero ellos ya no vieron, Horacio, la multiplicación de los panes y los peces. ¿Por qué cometen el mismo error? ¿O que no se acuerdan? ¿Qué sucede acá, Horacio? ¿Por qué dicen esto ellos? Lo dicen, primeramente, porque ellos aún no entienden que el Señor quiere suplir la necesidad no solo de la nación de Israel, sino también del mundo entero. Acuérdense que ellos tienen un pensamiento judío de la época. El pensamiento judío de la época es que Dios ama a la nación de Israel, pero a los gentiles no. Que el Señor detesta a los gentiles. Por eso los religiosos de la época veían a los no judíos como gente despreciable, como gente que los contaminaba y cosas similares. Pero Jesús les está enseñando una lección. Yo también quiero suplir la necesidad de aquellos que no son judíos. Sí, la suplí a los que son de mi pueblo, pero ahora quiero suplir también la necesidad de los gentiles. Los discípulos no entienden muy bien eso. Por eso en su mente no creen que Jesús es capaz de alimentar a esta multitud como lo hizo con puros judíos. Eso es lo primero. Y segundo, porque una lección que también tenemos que aprender en nuestra propia vida y que la vemos en los discípulos, es que lamentablemente, aunque hemos visto a Dios obrar un montón de veces en distintas situaciones en nuestra vida, cuando llegamos a un tiempo de prueba, aunque sea repetido, muchas veces fallamos. Eso me pasa a mí, les comparto eso a ustedes. Muchas veces he pasado por ciertas pruebas y he visto cómo Dios me ha sacado de ellas, cómo Dios me ha suplido, cómo Dios me ha guiado, pero llega a repetirse el mismo patrón más adelante en mi vida. ¿Y qué sucede con Horacio? Horacio se empieza a desesperar, empieza a faltarle la fe, se empieza a angustiar, empieza a pensar que Dios no puede resolver esta situación. Y es como que el Señor me dijera, Horacio, pero ¿no recuerdas cómo yo te sustenté, cómo yo te guié? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué tu corazón se pone así? ¿Y qué empieza a decirle Horacio al Señor? Señor, disculpa. Yo sé que tú lo has hecho, pero Señor, me cuesta confiar en ti en estos momentos. Sé que tú tienes el control, sé que tú puedes hacerlo, pero estoy luchando. Nuevamente estoy cayendo y estoy repitiendo lo mismo que los discípulos. Veo el mismo patrón, veo la misma situación y en lugar de confiar en ti, ¿qué hago? Me desespero, pienso que no lo puedes hacer. Lamentablemente, no sé si les pasa a ustedes también eso, a mí me pasa y le pasa a los discípulos en cierto sentido. Ellos prácticamente no creen que Jesús pueda hacer este milagro en este momento por su incredulidad, porque a veces tenemos un corazón muy incrédulo, aunque ya hemos visto a Dios obrar anteriormente. Una de las cosas que me anima es que Jesús no desecha a sus discípulos cada vez que hacen estas tonterías o cada vez que muestran esta falta de fe, sino Jesús los sigue discipulando, les sigue enseñando. Ok, vamos a repetir nuevamente el milagro, vamos a suplir las necesidades de la gente para que ustedes vean que yo amo a los gentiles, pero también de que yo estoy interesado en suplir las necesidades constantemente. Cada vez que se presente una situación así, entiendan que yo puedo hacerlo y que yo quiero hacerlo. Así que confíen en mí. El Señor les está enseñando, los está discipulando a ellos, les está dando lecciones importantes con la repetición de pruebas, con la repetición de circunstancias. Igual va a ser en nuestra vida. Personalmente, una de las pruebas que generalmente el Señor repite es con el área del sustento en mi vida, ¿no? A veces yo tengo que orar, dame hoy el pan de cada día, literalmente. Y el Señor me suple. Pero ¿qué sucede cuando llega un tiempo similar de prueba? Nuevamente Horacio empieza a... Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres que haga? No entiendo muy bien qué está pasando. Y vuelve a repetirse el ciclo. Bueno, el Señor me está fortaleciendo. Puedo decir que cada vez que paso por la prueba, crezco un poco más. No a la perfección, no soy el Horacio que quisiera ser, pero el Señor lo está haciendo en mi vida. Y por medio de situaciones difíciles. Así que yo los animo a eso, sea la situación que ustedes están pasando. Y es por eso que los discípulos responden de esta manera. Por su incredulidad de la provisión a los gentiles, pero también su incredulidad de que Dios pueda repetir nuevamente el milagro. Jesús les pregunta a ellos, ¿cuántos panes tienen? Ellos le dicen, tenemos 7 panes. Así que acá los discípulos le van a proveer 7 panes al Señor, pero van a ver un detalle muy importante en lo que vamos a seguir leyendo. Quiero que presten atención. Sigamos leyendo, estamos en el versículo 5, en la última parte, y empezamos leyendo el versículo 6. Dice, entonces Jesús,
mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y después de dar gracias, los partió y se los dio a sus discípulos para que ellos lo repartieran entre la multitud. Ellos así lo hicieron. Tenían también unos cuantos pescaditos, así que Jesús los bendijo y mandó también que los repartieran. Toda la gente comió hasta quedar satisfecha y cuando recogieron lo que sobró, llenaron 7 canastas. Los que comieron eran como 4,000. Luego Jesús los despidió y enseguida entró en la barca con sus discípulos para irse a la región de Dalmanuta. Acá hay un montón de cosas importantes. Primero, un detalle muy importante que ustedes tienen que resaltar es que los discípulos dan los 7 panes. Jesús los bendice, los multiplica, hace que la gente se agrupe, empiezan los discípulos a repartir los panes, pero los discípulos luego sacan pescados. Y Jesús lo que hace es multiplica los pescados y hace que los repartan. Pero acá hay un detalle importante. ¿Por qué los discípulos no dieron los pescados al mismo tiempo que los panes? ¿Por qué cuando Jesús pregunta cuántos panes hay, ellos dicen tenemos 7 y también tenemos pescados por si acaso, maestro? No dicen eso. Ellos como que se quedan callados, esperan que Jesús multiplique los panes y luego dan los pescados. Acá estamos viendo una falta de fe y un egoísmo de los discípulos. Como les dije, los judíos en general no tenían un muy buen trato con los gentiles, con aquellos que no eran judíos. Por lo tanto, pienso yo que los discípulos dicen, bueno, el Señor nos está pidiendo los panes y hay que darle los panes, pero no le den los pescados. Ya cuando ven la multiplicación, que ellos no creían que iba a suceder, ahora sí vamos a dar los pescados. Estamos viendo egoísmo, tacañería y también incredulidad en la vida de los discípulos. Y acá algo que me viene a la mente en este momento es lo siguiente. A veces puede ser que estamos con las justas de dinero. Tenemos poca provisión, tenemos lo necesario, pero sabemos que estamos ajustados y de repente viene alguien de visita, alguien que necesita ayuda, alguien con el cual estamos compartiendo y nosotros sabemos que tenemos poco de recursos, pero la actitud cristiana, la actitud que Jesús quiere es que nosotros compartamos con esa persona por fe en ese sentido. La verdad es que tengo 2 presas de pollo y una presa la estaba guardando para mañana, pero ha venido este invitado mío y está pasando tiempo conmigo, es alguien que quiero, voy a compartir esa presa y el Señor se encargará de suplir mi necesidad mañana. Tengo que entender eso. Claro que lo digo como algo práctico en mi propia vida porque me ha pasado. Y es algo que, bueno, vamos a proveer, vamos a bendecir a estas personas que están viniendo, vamos a compartir con ellas, sabiendo que quizás eso significa que mañana no vamos a tener, pero esa es la actitud que el Señor quiere que tengamos. Porque el Señor puede proveer mañana para nosotros. Cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propio mal. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir por añadidura. Y cuando hablamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, si ustedes leen el Sermón del Monte, cuando Jesús se refiere a su justicia, está hablando de dar, está hablando de apoyar a aquella persona que te visita, tú tienes que ser hospitalario, a aquella persona que tiene una necesidad y tú tienes que ayudar. Por lo tanto, es en esos momentos cuando tu fe se pone a prueba. Lamentablemente los discípulos no pasan la prueba. Los discípulos recién lo dan cuando hay la multiplicación de los panes. Lamentablemente es así, nosotros no deberíamos cometer el mismo error que los discípulos. Tenemos que aprender de sus errores y entender que el Señor te va a proveer. Puede ser mucho, puede ser poco, pero Él lo va a hacer. En este caso los discípulos dan los pescados, también los reparten y la gente queda saciada, la gente queda satisfecha. Me encanta porque el Señor siempre quiere dejarnos satisfechos. Yo me pongo a pensar, yo tengo una hija pequeña, mi deseo, mi corazón, es que mi hija siempre tenga para comer. Mi deseo, mi corazón es suplirle sus necesidades a ella. Si yo siendo un padre malo, siendo un padre imperfecto, siendo pecador, quiero lo mejor para mi hija, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial va a querer lo mejor para nosotros? Tenemos que entender eso. Y yo creo que esa es una meditación que debemos asimilar hoy día. El Señor quiere lo mejor para nosotros. El Señor quiere que busquemos primeramente su reino y su justicia y Él suplirá. Pero Él quiere ver también una actitud en nosotros como la que no tuvieron los discípulos. Que tenemos que confiar en esa provisión y cuando hay la oportunidad compartir con otros. Que tenemos que tratar de confiar en Él aun cuando se repite la misma situación que Él ya suplió
decirle, Señor, ayúdame a confiar en ti, a descansar en ti, aunque yo ya vi anteriormente tu mano, ahorita estoy dudando. Te confieso eso, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a recordar lo que tú ya has hecho, ayúdame a recordar tus promesas y entender que tú quieres sustentarme. Y que en cierto sentido me estás probando para mi bien. Luego, después de que la gente queda satisfecha, se llenan 7 canastas y comen, dice Marcos, 4.000 personas. Luego Jesús despide a la multitud y se van a la región de Dalmanuta. Terminamos esta mañana de la siguiente manera. Es interesante que en la multiplicación de los 5.000 quedaron 12 canastas, que habla de gobierno, y en esta multiplicación quedan 7 canastas que hablan de plenitud, que hablan de algo perfecto. Dios le estaba mostrando a los lectores, por medio de Marcos, que Él no solamente quiere suplir a los judíos, sino también a los gentiles. Que Él quiere sustentar a todos en general. Que Él tiene el control y que Él quiere suplir tus necesidades. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es confiar. Confiar y obedecer. Y reflejar a Jesús en medio del proceso, en medio de las pruebas, en medio de todo lo que sucede en nuestras vidas. Espero que esta pequeña meditación haya servido de edificación para ustedes. Los leo ahorita en los comentarios. Que Dios los bendiga.